Faltan solo 6 días para el fallo de la Corte Internacional de La Haya y estamos a la espera de esa decisión mientras Chile y Perú aguardan ansiosos dicho dictamen. Nuestra historia común se sigue construyendo, por lo tanto es importante revisar a fondo, y siempre queremos en CNN Chile dar contexto profundo a este y a otros procesos que está viviendo nuestro país. Para eso nos acompaña Astrid Astillat. Muchísimas gracias por acompañarnos, expertísima en estos temas, no solo experta, muy experta en estos temas, así que le damos la bienvenida a Astrid. Una relación además profunda, lo decíamos en la introducción, una relación que consta de 10.000 chilenos viviendo en Perú y 150.000 peruanos viviendo en Chile. Y solo mencionar a la gente que nos ve a través de CNN Chile que Chile exporta más a Perú que a Argentina. Y Perú exporta más a Chile que a Brasil, por lo tanto es fundamental lo que vamos a escuchar el 27 de enero, ¿no? Sí, por supuesto, y no olvidar a la gente de Tacna y Arica. Por supuesto. Es una población que se ha integrado naturalmente, como siempre ocurre en las regiones fronterizas. Y creo que nosotros tendemos además a mirar estos eventos desde Santiago, que es relevante también, pero también es un tema muy relevante para las poblaciones de Tacna y Arica. ¿Ah? Empecemos desde algo súper sencillo. Antes de ver mapas, de ver líneas, paralelos, algo muy básico. ¿Qué diferencia hay en el mar, entre los derechos que tiene un país, cualquiera sea, en las 12 millas y en las 200 millas? Ya. En las 12 primeras millas, el Estado tiene una soberanía. No es exactamente la soberanía del territorio propiamente tal. ¿Por qué? Porque en el mar territorial, aunque el Estado ejerce soberanía, todos los buques extranjeros tienen lo que se llama el derecho de paso inocente, es decir, a transitar tranquila e ininterrumpidamente por esas 12 millas. Pero es dueño de los recursos que allí hay. Por supuesto, esa es la única limitación a la soberanía, es decir, los poderes del Estado, lo que ocurre es que están un poquito restringidos porque tienen los buques extranjeros este derecho de paso inocente. Ya, pero pero uno pesca ahí en el fondo y es soberano. También sobre el espacio aéreo también. Exacto. Okay, tiene derecho. Ahora, ¿qué pasa después de las 12 millas? ¿Qué pasa con la 188, la zona llamada zona económica exclusiva? En la zona económica exclusiva los estados tienen derechos de soberanía, dice la Convención sobre Derecho del Mar, a los fines de la exploración y explotación de los recursos vivos y no vivos que existen allí en las aguas y en el lecho. No son solo los peces, también, por ejemplo, si hubiera minerales, petróleo, todo lo que se encontrara allí. Es que el petróleo normalmente está en la plataforma continental, que tiene un régimen similar al de la zona económica exclusiva, ¿qué es la plataforma continental? Es cierto, la prolongación del territorio por debajo del mar. Allí, en esas zonas, tanto en la plataforma continental como en la zona económica exclusiva, que son las aguas, ¿cierto? Los estados tienen básicamente estos derechos de raigambre económica. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de la zona económica exclusiva, lo que tiene el estado son fundamentalmente derechos de pesca, dicho así más fácilmente. Y luego viene entonces alta mar, que ahí cualquiera pasa y ya nadie es dueño de nada, para dejarlo súper en claro. Sí. Vamos ahora entonces al primero. Vamos a ir revisando uno a uno los mapas. Lo primero, vamos a ver hoy día cuál es la situación actual y cuál es en el fondo también la postura de Chile. Tenemos el mapa número 1, lo vamos a revisar a continuación. Ahí así podemos ir mirando. Bueno, ahí está entonces, lo que nos está mostrando este mapa básicamente es el actual límite marítimo, como Chile por lo menos lo entiende, con el paralelo como límite, ¿no? Exactamente, eso es lo que está mostrando, es el paralelo, de acuerdo a lo que Chile ha sostenido. ¿En qué sostiene Chile? ¿Por qué Chile dice y se siente con el derecho de decir, ¿saben qué? El límite es el paralelo. Hay dos convenciones que, dice Chile, lo respaldan. Es decir, Chile parte de la Declaración de Santiago de 1952, que habría sido refrendado por un convenio en 1954 sobre zona especial fronteriza marítima, que así se llama, y que señala, ese texto tiene una frase que dice el paralelo, que es el límite marítimo. Aquí lo tengo, entonces tiene, en la del 52 básicamente se dice cuál es la soberanía de las 200 millas marítimas, reconoce al paralelo según Chile como límite marítimo, lo firman Perú, Chile y Ecuador. Ahora, el convenio del 54 lo que dice es, establece una zona especial a partir de las 12 millas marinas de la costa, de 10 millas marinas a cada lado del paralelo,
que constituye el límite marítimo entre ambos países. Entonces Chile dice, esta declaración del 54 reafirma el paralelo como límite, pero además, si podemos enfocar nuevamente esta línea roja, lo que está diciendo es que la del 54, además, dice, si tú te pasas, cualquiera de las embarcaciones se pasan 10 millas para arriba o 10 millas para abajo, no se va a tomar ninguna medida. Lo que ocurría que, claro, en esa zona, sobre todo en los millajes más cercanos a la costa, los que realizaban pesca eran pescadores artesanales y otros, pero que básicamente no tenían los instrumentos de navegación para darse cuenta que estaban cruzando el paralelo. Entonces, en ese momento Chile y Perú acordaron dejar una zona de tolerancia en el año 1954, que era 10 millas hacia el norte del paralelo y 10 millas hacia el sur, para que las embarcaciones que pasaran el paralelo entonces no fueran detenidas, etcétera, etcétera. Es una zona de tolerancia del paralelo 10 millas hacia el norte, del paralelo 10 millas hacia el sur. Ahora, para Chile eso constituye, entonces lo entendemos, usted nos lo explica así. El límite para Perú, lo que está diciendo Perú es, no, eso fue una declaración de tolerancia, pero no establecía límite. Ahora, pregunta, antes de avanzar a las pretensiones peruanas, ¿por qué no inscribimos como se deberían inscribir estas declaraciones como tratados en la ONU? Porque supuestamente están inscritas. ¿Pero en qué minuto se inscriben? El tratado de 1952 se ratificó y fue depositado en Naciones Unidas. El de 1954 sí tardó más. ¿Cuánto tardó, Astrid? Bastante. El 2004 me parece que fue depositado. Pero hace antes eso, ¿no? Sí, podría haberse hecho antes, pero en todo caso lo relevante es que en el momento en que está trabada la controversia ya está registrado, se dice en Naciones Unidas, y ¿sabes qué? Que hay jurisprudencia que le ha quitado relevancia a este tema del registro en la ONU. En realidad, ¿por qué? Porque lo que importa en derecho internacional es que exista una constancia en texto, y también por la conducta de los estados de que existe un determinado acuerdo. Vamos a revisar el mapa número 6, en el que nos va a mostrar que en general en nuestro continente, así como también en otras partes, pero específicamente tenemos a nuestro continente, que es lo que nos interesa en este caso, el paralelo constituye límites. O sea, no es algo raro que el paralelo sea el límite entre dos países, el límite marítimo. Que hay otros casos en que se ha tomado, no en esta región, en otras, en África, han habido, se ha recurrido a los meridianos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las coordenadas geográficas dan una metodología fácil, obvia de delimitación. ¿Me explico? Sí, perfecto. Y más encima hay que pensar en el tiempo en que esto se realizaba. Vamos a revisar específicamente además el caso de Ecuador, porque lo voy a traer a colación entre Ecuador y Perú, que es el mapa número 8. Ese mapa lo vamos a revisar para poder ver que justamente entre Ecuador y Perú es el paralelo, el límite. Ahora, ahí hay un punto. Siempre Ecuador dijo en el discurso público que lo daba por zanjado este tema con la declaración ya suscrita. Pero resulta que igual el 2011, cuando lo ofrece Perú en una movida buena para Ecuador, digámoslo, firma un tratado con Perú. Unos dicen, desde Perú dicen, esa es la prueba de que esto no estaba resuelto. Desde Chile se dice, mira, ni siquiera lo ratificó el Congreso, por lo tanto no se trata de un tratado nuevo. No, lo que pasa... ¿Fue una mala jugada que nos hizo Ecuador o no? A ver, lo que pasa es que Ecuador, cuando finalmente toma la decisión y realiza un acuerdo, se preocupa de poner en la Carta Náutica una frase que remite también a la Declaración de Santiago. Y efectivamente tampoco lo sometió a la aprobación del Congreso, así que estamos en un camino, no quiso molestar a Chile. Yo creo que Ecuador simplemente hizo lo que probablemente todo está en su posición habría hecho, que era favorecer su propia posición. En ese sentido, creo que Chile esperaba quizá un mayor compromiso, pero... ¿Nos convenía llamarlo como testigo en La Haya a Ecuador? Pienso que no es como testigo, es como tercer interviniente. Yo personalmente creo que no era tan conveniente. No sabíamos exactamente qué posición podía tomar el Ecuador dentro de los alegatos de la Corte Internacional de Justicia. Ok.
Vamos al siguiente punto. Quiero que veamos el mapa número 3. Vamos a ver el mapa número 3 para que veamos qué es lo que pide exactamente Perú. Ahí está nuestro paralelo, que es el actual límite marítimo, por lo menos para nosotros, y lo que pide Perú es trazar una línea media, equidistante, y se está basando en esta famosa convención del mar, Astrid, diciendo cuando no hay tratados, lo que se debe hacer de acuerdo a la convención del mar es una línea equidistante. No, la Convención sobre Derecho del Mar no dice eso. La Convención sobre Derecho del Mar señala que cuando no hay acuerdo entre las partes, hay que negociarlo y ellas propenderán a una solución equitativa. Bueno, y esa solución equitativa es la que tiene también que tomar el tercero, si el tercero, en este caso la Corte Internacional de Justicia, llega a determinar que no existe acuerdo. Entonces, en ese escenario que se abre la solución equitativa. Y entonces Perú, como sostiene que no hay acuerdo entre Chile y él, entonces ha dicho, mire Corte, usted tiene que ir a una solución equitativa. Y a mi juicio la solución equitativa es esta línea media que está así correctamente dibujada en el mapa que ustedes presentan. Pero una pregunta, bueno, claro, la pretensión peruana en ese punto es de 38.000 kilómetros cuadrados para redondearlo, estamos redondeando, pero una pregunta, Perú siempre ha dicho la línea media es lo equitativo porque es la mitad, y lo equitativo, y así lo entienden ellos como equitativo. Eso es lo que ellos entienden. Exacto, por equitativo, sí. Por equitativo. Pero entonces tú me dices que la Corte podría decir, esta otra solución también cumple por supuesto. ¿Con ser equitativa? Por supuesto. Y trazar la línea en cualquier lado, más para allá, más para acá. Espérame, siempre que la Corte estime que no hay acuerdo. No. Pues, a ver, estamos partiendo de la base que si se apegara a la convención tendría que decir primero que no hay, claro, que no hay acuerdo, no hay tratados, digamos. Exacto, o sea, lo primero que tiene que responder la Corte aquí, de acuerdo a la propia Convención sobre Derecho del Mar, es decir, mira, ¿hay acuerdo? ¿O hay tratado? No hay. Es que el acuerdo surge del tratado, el acuerdo... Por eso, pero tendría que decir la Corte, lo primero tendría que decir, ¿saben qué, maestro? Ustedes no habían ningún tratado ni acuerdo. Exacto, que fue lo que le pasó a Colombia. Porque a Colombia, en el año 2007, la Corte Internacional de Justicia le dijo, no hay tratado. Y a partir de ese momento, entonces, la Corte, como no tiene un acuerdo que tiene que leer, interpretar, la Corte lo que tiene que hacer allí es generar una solución equitativa. Pero también tendría que ser desechar también la idea de si había alguna precedente antes en la independencia. ¿Cómo era en el fondo en esa época? También nos explicaban en Cancillería que también tendría que desechar eso, que hay veces en que hay unas prácticas anteriores que también se toman como uso, pero que en este caso no corre ese tema. Es que, a ver, lo que ocurre en esos casos es que todo aquí depende de lo alegado y probado por las partes. Aquí nunca se alegó nada de la independencia. No estoy hablando como se hace en el fondo en el derecho del mar, pero ese tema no corre para este caso. O sea, lo primero tendría que ser decir que no hay tratado. Punto. Cada caso, y esto es bien importante, porque efectivamente la Corte tiene un método para establecer límites marítimos, pero yo quisiera recalcar que cada caso es distinto. La jurisprudencia de la Corte lo que más claramente muestra, a mi juicio, es precisamente que es una resolución caso por caso, donde es muy muy importante lo que las partes hayan alegado y lo que los jueces entienden que las partes probaron. Una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Podría potencialmente, porque se supone que nadie conoce el fallo que no se ha filtrado ya, pero podría incluso la Corte, si podemos enfocar nuevamente la pantalla, si me ayudan de dirección, podría incluso la Corte decir, ¿saben qué? A mí me parece que es equitativo, habiendo desechado el tema, si es que desechara que no hay tratado, ¿ya? Sí, pues. Podría decir la Corte, fíjense que a mí me parece que es lo realmente equitativo es incluso correr más para abajo, o sea, darle más incluso a Perú de lo que está pidiendo. ¿Podría en teoría hacer eso? No, yo creo que no, porque simplemente también tiene que ajustarse a la pretensión peruana. No puede dar más de lo que pide. No puede ir más allá de lo que le están pidiendo. Entonces, las partes de alguna manera con lo que alegan y prueban también le fijan, ¿cierto? Una competencia. Un techo, por decirlo. Un marco para hacerlo más fácil, un marco dentro del cual la Corte tiene que, ¿cierto?, desenvolverse. Pero sí podría decir, no es exactamente una línea media, sino que vamos a correr un poco más y le vamos a dar algo a Perú. Ahí yo... Podría ser todo lo creativa que quisiera la Corte. Sí, no. En teoría. No, a ver,
No, yo creo que la Corte no puede ser creativa e inventar soluciones como si se sacara un conejo de la chistera. ¿Ah? No, la Corte está constreñida por un mandato que la obliga a fallar en derecho, tiene la Convención sobre Derecho del Mar, que ciertamente tiene unas reglas generales que la Corte sí se ha esforzado por hacer lo más objetivas posible. Okay. Y también, repito, por lo alegado por las partes y lo que la Corte considere que las partes han probado. Así, hacemos una pausa en este especial sobre la explicación de cada una de las peticiones que hace Perú aquí en CNN Chile y ya estamos al regreso. Continuamos tratando de explicar cuáles son las pretensiones peruanas, cuáles son los argumentos chilenos, para de ahí ir profundizando. Cada día vamos a estar hasta el lunes, hasta que conozcamos el fallo definitivo de la Haya, vamos a estar dándole contexto y explicación súper concreta a lo que está en disputa en este diferendo entre Chile y Perú. Astrid, vamos a otro de los puntos. Ya analizamos el tema de la equidistancia, sabemos que la Corte primero tiene que decir, para entrar en el fondo, si le diera a Perú entrar cuál es la solución, primero tendría que echar que hay tratado. Ahí está la diferencia principal. Y la petición, entonces, ya lo veíamos, de Perú, es la línea media. Ahora, vamos a revisar el mapa número 4. Con eso vamos a pedirte a ti, Astrid, que nos expliques, cuando aparezca ese mapa, ¿qué es esto del famoso triángulo externo que está pidiendo efectivamente Perú? Sí. El triángulo externo, se entiende, es una especie de petición subsidiaria, que eso en derecho es factible. Eso se puede hacer. Porque si uno se fija, este triángulo externo se forma con una de sus aristas es la prolongación del paralelo. ¿Te fijas? Entonces eso es como decir, a ver, si no me concede esta línea media, entonces deme este triángulo que tiene la superficie que ustedes han indicado y un espacio, ha dicho Perú, que Chile denomina alta mar. La verdad, las cosas que nosotros no lo denominamos alta mar, es decir, todo espacio que se produce tras la zona económica exclusiva, eso es agua internacional, es alta mar. Digo esto porque han habido personas que me han planteado la duda de creen que el alta mar es una zona de Chile llamada alta mar. No, es agua internacional y allí todos los estados tienen derecho a navegar, a pescar. Se rige por el principio de libertad de los mares. O sea, no es soberanía ni exclusivo económicamente de nadie, básicamente. Exacto. Entonces, hoy día, para decirlo súper en simple, hoy día ese triángulo no es de nadie. Exacto. Y Perú pide que sea declarado de ellos, dentro de las 200 millas como zona económica exclusiva de ellos. Lo que no podríamos ir a hacer ahí, si quisiéramos, y si hubiera algún recurso interesante, no podríamos ir a pescar. Claro. Esa sería la diferencia. Exacto. A partir de la milla 201 podríamos pescar. Aclarado. Vamos entonces al mapa, al 7. Vamos a ir al mapa 7 para ver el famoso hito 1. Vamos a ver el hito 1. A ver, aquí hay una diferencia que es importante porque la línea de la Concordia o límite terrestre. Para Chile empieza en este hito 1, que marcaron conjuntamente además los países. Y Perú dice, no, fíjense que esto está en el punto 266. ¿En qué se basa Perú, Astrid? Tratando de ponernos también en su lugar para decir, este es efectivamente el límite, donde comienza el límite terrestre. Sí, esta es una cuestión que aparece por primera vez en el año 2005, antes Perú no lo había planteado nunca, aparece en sus líneas de base. Y lo que dice Perú es que hay una referencia a este punto Concordia en el Tratado de 1929 y que ese punto, el Concordia, al que se haría referencia de acuerdo a Perú en el Tratado de 1929, entonces nunca fue establecido, nunca fue acordado. Está Chile, a 185 porque es lo que vemos ahí, está a 185 metros del hito 1. Son como 3 canchas de fútbol, es como más o un menos. Poquito más de una hectárea lo que está en juego. Sí, es pequeño. Lo que pasa es que esa argumentación se hace, a mi juicio, para socavar la idea del paralelo como límite, porque justamente el paralelo que ha establecido Chile como límite marítimo, que ha alegado como límite marítimo, es justamente el que surge desde el hito número 1. Ahora, lo curioso es que
hay actas de este proceso de demarcación que consiste en ir poniendo los hitos, ¿cierto? Poner señales físicas. Los documentos están en la Biblioteca del Congreso Nacional para el que quiera inspeccionarlo. Y si ustedes lo inspeccionan van a ver que hay un hito número 9 que se llama Concordia y que tiene una especie de monolito, o sea, es una cuestión absolutamente observable. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que en derecho internacional, cuando un Estado cree que uno de sus derechos ha sido violado, no ha sido respetado, socavado, tiene que indicarlo. Y es curioso que Perú haya admitido un hito número 9 como hito Concordia, que no haya señalado nada en el acta, que sea un punto absolutamente ostensible, y que luego, en el año 2005, nos haya señalado que en realidad el punto Concordia no está acordado. Ok. Ahora, Astrid, si vamos a la revisión histórica, claro, tenemos la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884, tenemos el Tratado Ancón, tenemos la ocupación de las fuerzas chilenas de Lima, el no cumplimiento del plebiscito, finalmente el Tratado de 1929. Hay harta polémica ahí, y luego, claro, hay varias cosas que uno podría decir como hitos en el camino, pero luego viene el famoso memorándum Bácula. ¿Nos puedes explicar qué pasó ahí y si fue o no en ese minuto? Algunos plantean como un error del canciller de ese minuto haber dado algún pie a que existía algo y decir, póngamelo por escrito. O sea, si ustedes tienen alguna reclamación, póngamelo por escrito. Sí, yo creo que efectivamente... ¿Hubo un error o no? ¿Cómo, perdón? ¿Hubo un error ahí o no? A ver, yo creo que hay ahí sí, creo que no fue la mejor de las respuestas en vez de decir error, que me parece un poco así, un poco categórico. Creo que no fue la mejor de las respuestas. De Jaime del Valle era el presidente. Sí, exacto, eso de 1986. Sí. Lo que ocurre es que después, en el retorno a la democracia, se toma la decisión de defender los acuerdos. Y en eso yo diría que ahí hubo posiciones consistentes en el tiempo. Es todo lo que puedo decir respecto a eso. Me parece que la actuación desde el 90 hacia adelante fue bastante clara, consistente. La respuesta que se dieron en las notas diplomáticas peruanas fueron sumamente claras. Para cerrar, ¿hay alguna autocrítica que tú creas que Chile se puede hacer? Hoy escuchábamos a Juan Emilio Cheire que nos decía, cuando uno llega ya con 2 demandas a La Haya, uno podría preguntarse qué no hizo, qué dejó de hacer o qué hizo mal para terminar demandado por Chile y Bolivia. ¿Era evitable? Para cerrar. Por Perú y Bolivia. Ese escenario un poco diferente, eso nos sitúa en el ámbito de la política exterior y los rumbos que ha tomado la política exterior de Chile en los últimos años. Probablemente uno tenga que hacer una revisión de algunos aspectos de esa política exterior, pero en definitiva pienso que las decisiones medulares fueron correctamente tomadas. En ese sentido me hago referencia al tema de la negociación. La negociación tal cual la planteaba el Perú. El Perú nos decía que no existía acuerdo sobre el límite marítimo y que fuéramos a negociar. Yo quisiera saber qué gobierno se sentaba a la mesa a negociar en esas condiciones, porque si uno negocia, está admitiendo que existe una zona en controversia. Y si tenemos una zona en controversia, echamos por la borda la existencia de acuerdos. Entiendo. ¿Ya? Y otra cosa, eso habría obligado a generar un modus vivendi, es decir, una manera de comportarnos mientras estábamos negociando, puesto que había una zona en controversia. ¿Me explico? Astrid, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, como otras ocasiones también anteriormente en CNN Chile. Y ustedes, por supuesto, ahora viene Daniel Matamala con CNN Prime. Mañana nos reencontramos con otro programa especial también, Camino a La Haya.